Estamos hablando de la realidad cotidiana más extendida que hay en la sociedad actual. La utilización de redes sociales, de WhatsApp y otros elementos de comunicación para interactuar entre nosotros, con lo cual estamos hablando de la realidad más cotidiana. El Código Penal da respuesta a los delitos una respuesta adecuada a los delitos que se cometen en esta realidad más cotidiana. Ayuda a dar una respuesta, pero no es la respuesta más adecuada. En conclusión, sí que es necesaria una reforma legislativa. Esa reforma legislativa tiene que afrontar los delitos y violencia de género, pero también tiene que afrontar todos los delitos cometidos en estas tecnologías, sobre todo en materia de usurpación de identidad, pero también tiene que adaptar tipos, incluso posibles circunstancias concurrentes y tipos de penas, o sea, tipos y penas básicamente, porque también puede haber penas de prohibición de acceso a redes sociales y se puede utilizar, construir nuevas penas adaptadas a este fenómeno. No tenemos que tener ningún tipo de miedo a la utilización de estas pruebas. Es la realidad cotidiana o más cotidiana, por tanto también deben utilizarse como prueba de la forma más cotidiana. Entonces, al final lo que hay que hacer es utilizar los medios probatorios que actualmente nos da la ley de enjuiciamiento criminal para probar el contenido de los mensajes. La pregunta es, ¿qué es lo que a todos nos martiriza? Sí. ¿Se puede manipular esa prueba? Pues claro que se puede manipular esa prueba. Yo contrapregunto, ¿un testigo puede mentir? Ex lege no puede mentir, pero todos conocemos que en la realidad el testigo muchas veces no dice toda la verdad, por no decir que miente. ¿Por eso se han dejado de utilizar testigos? No. Lo que hace el juez es, primero, las partes alegan en relación a la credibilidad, preguntan al testigo, alegan en relación a la credibilidad y luego el juez valora esas pruebas y esas alegaciones para otorgar o no credibilidad al testigo, aplicando lo que es la forma de valoración de las pruebas en proceso penal, que es la sana crítica. Pues lo mismo tiene que hacer en relación a un WhatsApp, en relación a mensajes de redes sociales o un correo electrónico. Utilizar, primero, ver las pruebas, los medios probatorios que ha utilizado las partes para probar un determinado mensaje y aplicar la sana crítica y llevar las razones para otorgar o no credibilidad, llevarlas a la motivación de la sentencia. Doy el siguiente paso. ¿Cuáles son los medios probatorios que pueden utilizarse para probar un WhatsApp o un correo electrónico o un mensaje en redes sociales? Primero la declaración. Primero el texto del mensaje aportado en formato papel, impresión de pantallazo. ¿Eso se permite por la ley? Claro que se permite. Dependiendo de las otras pruebas y de lo que diga la parte contraria sobre si lo impugna o no lo impugna, el juez se lo creerá o no se lo creerá. Si damos un pasito más y se aporta en soporte digital, es decir, aporto un pendrive donde está, aporto el propio smartphone donde está para que lo vea el juez y lo puedan ver las partes. En esos casos también es posible y el juez atribuirá la eficacia probatoria que tenga que atribuir. Pero también la declaración de la víctima sobre he recibido este mensaje también es una prueba. O la declaración del inculpado en juicio. ¿Usted ha mandado este mensaje? O periciales que pueden hacerse. Bien, todo eso, todas las pruebas que haya en relación a ese mensaje tendrán que ser valoradas por el juez. Yo me acuerdo cuando al principio empezamos a aplicar el tipo del maltrato habitual, se habló de la cifra mágica del 3. 3 actos eran necesarios para constituir delito de maltrato habitual. ¿Y por qué? 3 y por qué no 4, 5, 17 o 1. Bueno, 1 no, pero que dependerá del tipo de acto, de su intensidad, pues es lo mismo. Al final estamos hablando de interpretación jurídica. Y la interpretación jurídica al final consiste en aplicar el sentido común en la interpretación. ¿Y en qué se concreta esta aplicación del sentido común al delito de stalking, al delito de acoso? ¿En qué se concreta? Pues en que exista una serie de actos que se extiendan en el tiempo y que afecten
a la vida cotidiana de la persona. Y eso es lo que tiene que probarse. Podemos llamarlo X, Y o Z, pero se trata de hacerlo. Por tanto, y destaco la función de la acusación tiene que ser capaz de alegar y de probar que ha existido esos actos, pero también cómo esos actos han afectado a la vida cotidiana de la persona. Y al final la esencia no va a ser el número de actos, sino cómo esos actos que se han repetido han podido afectar a la vida cotidiana de la víctima. A ver, en sede de delito de coacciones lo veo difícil, pero sí que es un elemento más a considerar junto con otros actos para construir el delito de acoso. Pero por sí mismo se me escapa un poquito. Pero luego sí que... Igual que, pero es una cosa parecida al delito de maltrato habitual. En el maltrato habitual hay actos con contenido de violencia contra la persona, actos de desprecio, de falta de respeto, que por sí mismos no son constitutivos de delito, pero que sí que pueden servir para construir esa situación de maltrato habitual, esa situación de sometimiento a la víctima de un estado constante de terror, de miedo hacia el agresor. Al final es de lo que estamos hablando. Primero, este tipo de jornadas donde se analizan las distintas vertientes de la violencia de género son absolutamente necesarias para formar y también para sensibilizar a todos los que trabajamos en el sistema penal para proteger a la víctima. Estoy pensando en los abogados en su función, en los policías en su función, en los jueces y los fiscales, cada uno, y los letrados de la Administración de Justicia, cada uno en su respectivo ámbito. Son absolutamente necesarias para formación y para sensibilización. Segundo, la jornada actual, la que se ha celebrado estos 2 días en Oviedo, ha sido magnífica. Yo solamente he asistido a las del último día y me han parecido estupendas las ponencias. Me hubiera gustado poder haber estado en las del día anterior. Y tercero, quiero reconocer el trabajo enorme que está haciendo el Colegio de Abogados de Oviedo para formar y sensibilizar a sus abogados en materia de violencia de género.